Bien. Buenas tardes a todos. Solucionado el primer problema técnico que teníamos, que espero haya sido el único, podemos dar inicio a la reunión de hoy. El doctor Grajales, haciendo gala de su valentía proverbial, se ha ido y me ha dejado en este cargo a mí, así que me voy a encargar hoy de moderar la reunión de estas jornadas de derecho procesal que tienen que ver con el diálogo sobre el nuevo o los proyectos de Código Civil, Procesal Civil y Comercial, de los cuales tanto hemos hablado últimamente en este salón. La reunión de hoy tiene dos partes, la vamos a distinguir claramente de esta manera. Esta primera parte va a tener dos alocuciones, de parte de la doctora Piccinelli y de parte del doctor Soto, con las intervenciones, por supuesto, del doctor Berizonce las veces que él considere necesario el caso. Luego haremos algún intercambio de preguntas, algunas objeciones que se podrán cruzar, algunos planteos. Luego haremos un pequeño intervalo y pasaremos a la segunda parte, donde seguiremos la mecánica igual con el doctor Iters y el doctor Safi, y después de sus exposiciones las preguntas del caso. ¿De acuerdo? Borges decía que las clasificaciones tienen algo de arbitrario y de conjetural. Analogándolo, yo voy a decir que las definiciones tienen algo de arbitrario y conjetural. Arbitrario, bueno, es natural porque el uso natural del lenguaje hace que demos a cada uno de los términos el significado que nos parece mejor, que nos gusta, que nos conviene en un determinado momento, y que esto lo hagamos provisoriamente, es decir, lo hagamos hasta que surjan otros elementos que nos hagan variar de criterio, hasta que queramos cambiar o nos ubiquemos desde otro lugar para mirar el término que estamos definiendo y lo que sea. Yo voy a tomar dos términos hoy, uno es controversia y el otro es debate, para definir a mi gusto, definirlo arbitrario y conjeturalmente. En la controversia, entiendo, hay una especie de enfrentamiento entre adversarios que únicamente pretenden vencer al otro, únicamente pretenden el triunfo de la propia postura. En el debate, en cambio, lo que encuentro es que dos partes asumen proposiciones diferentes, antitéticas, pero que no necesariamente luchan uno en contra del otro y que están dispuestos a admitir lo que también llamo soluciones de compromiso. En compromiso, lo que hay es una aceptación de las tesis ajenas, porque de esta manera se evitan males mayores, se evita una erogación en términos económicos, un dispendio en actividad intelectual, un desarraigo de las personalidades con respecto al campo sobre el que se tiene que estudiar y hasta, en muchos casos, resultan desagradables. Yo quiero que esto sea un debate y no una controversia. Dicho esto, creo que por el orden me corresponde la funcionaria de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial de la Ciudad de La Plata, la doctora Ornella Piccinelli, para que se haga cargo. Primero Soto. Yo porque soy un caballero, pensé que eras primero vos. Entonces el doctor Soto, sin tantos preámbulos. Pero antes de esto. Perdón. No, simplemente darles la bienvenida a todos. Veo caras que estuvieron en la sesión anterior y otras que son nuevas, casi todos estudiantes. Creo que es importante decir dos palabras sobre el sentido de estas jornadas que van a concluir el viernes en el ámbito de la facultad, en el edificio Caracachov. Son en homenaje al maestro de todos nosotros, de Augusto Mario Morello. Desde hace 10 años el Instituto de Derecho Procesal viene
programando jornadas como estas, entre reuniones, siempre en el mes de agosto, y con la finalidad de llevar, sobre todo a los estudiantes, o los estudiantes de grado, los estudiantes de posgrado, lo que son las conclusiones y los fundamentos, por supuesto, de las investigaciones que realizan los profesores en el ámbito del Instituto de Derecho Procesal, que es el ámbito de investigación donde concurren todos los integrantes de las cátedras. Hay una programación de temas y desde hace 3 años, por lo menos, el tema central ha sido el estudio de la oralidad en el proceso. Los temas que se traen aquí en esta jornada son precisamente vinculan con la oralidad, porque vinculan también con los 2 proyectos de Código Procesal Civil, uno para la Nación y otro para la provincia de Buenos Aires, que están ahora en curso y que tienen como estandarte el sistema de la oralidad. Y desde luego también es importante recordar a Morelo, como lo recordábamos el miércoles pasado. Si uno recorre la obra de Morelo va a encontrar que puntualmente en todos los temas, y con más razón en los temas de hoy, por ejemplo, Morelo ha hecho aportes significativos. Para los que no conocieron a Morelo, Morelo escribió alrededor de 110 obras y trató todos los temas, no solo los temas procesales, sino también temas de fondo, temas constitucionales, anotó mucha jurisprudencia de los altos tribunales, de la Corte de la Nación, de la Corte de la Provincia, y en relación al sistema de la oralidad, baste con decir que ya en el año 1967 se elaboró un proyecto de Código Procesal Civil para la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente no tuvo en ese momento sanción legislativa, estaba organizado sobre la base de la generalización de la oralidad. Si hablamos del tema de recursos, Morelo tiene incontables aportes al tema de recursos. Escribió la casación y los recursos extraordinarios, escribió sobre el recurso extraordinario federal. No hubo ámbito de los recursos que Morelo a lo largo de 30 o 40 años no siguiera, no apuntara todos los fallos de la Corte, de la provincia, los fallos de la Corte de la Nación. La materia de los recursos, que es la materia de hoy, la recorrió Morelo en sus obras. De modo que diríamos que acá estamos hoy partiendo de esa base. Somos todos, nos sentimos todos herederos de Morelo, del pensamiento de Morelo, y tenemos la obligación de seguir con ello. Creo que la mayor parte de las reflexiones que estarán hoy en esta mesa van a arrancar de algún pensamiento de Morelo. Si no se acuerdan cuál es el pensamiento, todos los pensamientos en definitiva están incluidos en la obra de Morelo. Bueno, dicho esto, te doy ahora la palabra a Andrés Soto. Gracias, Roberto. Gracias, Guillermo. Me voy a parar. Ahí sentado estoy un poco incómodo. Bueno, buenas tardes. El hecho de tratar la problemática en una reforma procesal civil del proceso por audiencias tiene que ver esencialmente con que nuestro actual sistema procesal o el funcionamiento actual de la justicia civil sobre la base de nuestro actual sistema procesal es sumamente deficitario. Este es el punto de partida. Deficitario en muchos órdenes, que no es el caso ahora profundizar, pero vamos a mencionar algunos detalles. ¿Cómo se configura actualmente el proceso de conocimiento civil? Y digo actualmente, el profesor Berizón se mencionaba la última reforma de la provincia del año 67, vale decir que son 52 años, pero podríamos remontarnos muchas décadas atrás y el sistema tradicional, tal como indica la placa, la configuración tradicional del proceso de conocimiento, ha tenido características invariables desde hace muchas décadas. La primera, naturalmente, la de la escritura. Son sistemas que se sustentan en un régimen escriturario. No exento de espacios de oralidad.
porque el código actual permite, esto a veces lo decimos en broma, pero es una forma de explicarlo, el código actual no prohíbe a los jueces tomar audiencias, como quizá algunos jueces piensen que tienen prohibido tomar audiencias, se les permite. Estos son los espacios de oralidad, tanto audiencias con las partes, audiencias testimoniales, audiencias de prueba, audiencias confesionales. Sin embargo, la estructura es una estructura escrituraria. Sobre la base de esta estructura escrituraria, la tradición ha hecho que los jueces delegaran sus funciones. Esto es, rara vez tuvieran la conducta de asumir por sí mismos los actos procesales, puntualmente los actos procesales probatorios. Esto es lo que ha generado que a lo largo de los años el principio dispositivo que en nuestro sistema del Código del 67 es atenuado se haya exacerbado y se haya llegado a pensar que solamente la petición de las partes es posible o permite que el proceso avance, que el proceso sea impulsado. Algo que claramente es un error porque el artículo 36.1 actual permite que el juez avance de una etapa a otra una vez concluida la anterior. Y esto es lo que atenúa el principio dispositivo. Sin embargo, la costumbre ha hecho que nuestro funcionamiento sea de esta manera. Como corolario de todo esto, la gestión judicial se ha ausentado prácticamente por completo. Ha sido raro en todas estas décadas del funcionamiento del sistema civil que los jueces sean protagonistas de la gestión judicial, de la gestión de los juzgados o de la gestión de los procesos. Por supuesto, con las excepciones del caso. ¿A qué se tiende? ¿Cuál sería la reconfiguración del proceso de conocimiento? Por oposición al sistema escriturario, un proceso por audiencias, es decir, que el conocimiento de la causa, que se inicia con escritos postulatorios escritos, avance a través del encuentro del juez con las partes, con los abogados, con los testigos, con los peritos, en tradicionalmente dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de vista de causa. Que lo que impere en los actos procesales sea la inmediación, es decir, que los jueces ya no deleguen estos actos procesales y los tomen por sí mismos. La inmediación va unida necesariamente a la concentración de los actos, por muchas razones, pero principalmente porque el juez no podrá tomar la agenda atomizada, infinita que hoy tienen los juzgados que trabajan de manera escrituraria. Si ustedes revisan las agendas de audiencia de los juzgados que trabajan de este modo, van a ver que tienen fijadas 6, 8, 10, 12 audiencias por semana. El juez no puede materialmente tomar estas audiencias. Entonces, es necesario el ejercicio de la concentración. Pero además, tiene los beneficios del mejor conocimiento del caso, tiene el beneficio de evitar declaraciones superfluas, de evitar actos innecesarios. Concentrar es también acelerar y ejercitar el principio de economía procesal. La dirección del proceso vira por completo a la dirección que debe realizar el juez. Es decir, el juez es el encargado, en este esquema de procesos por audiencias, es el responsable de que el proceso avance a una cadencia razonable, que sea compatible con el acceso a la justicia, que sea compatible con el servicio y que sea compatible con los tiempos a los que nos debemos para tomar las decisiones judiciales. No exento de la colaboración de las partes. No se propone un juez arbitrario, un juez autoritario, no se propone un Torquemada, no se propone un modelo de ese estilo, sino un juez que sea acompañado por partes y abogados
en la comprensión de que el proceso es un trabajo común, cada uno defendiendo sus intereses en el caso de las partes y en el caso del juez en un rol que no sea neutral, pero que mantenga, sí sea naturalmente imparcial a los intereses de las partes. El avance tecnológico nos ha permitido, ya desde hace varios años, puntualmente hace 7, en el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires, incorporar a los actos de prueba la tecnología. En este caso se trata de la tecnología de la videoregistración de audiencias, que permite evitar seguir tipeando las audiencias, filmar y grabar a las partes, testigos y peritos que deponen en los actos de prueba y repetir las veces que sea necesario esa filmación, ese acto, para tomar las decisiones, tanto en la instancia originaria como en las instancias de apelación. También para los abogados para realizar los actos defensivos que correspondan, los alegatos, las expresiones de agravios, de modo que la fuente sobre la cual se sustenta el conocimiento de los hechos se preserva inalterable. Nosotros agregamos, afortunadamente el Poder Judicial de la provincia lo tiene, la firma digital, que asegura el contenido de manera, del mismo modo, es decir, que sustituye la firma hológrafa, conforme a la legislación vigente. En esta reconfiguración que se propone, se ha suscitado, un poco por actuación del propio Poder Judicial Provincial, un poco por la combinación con las políticas del actual Gobierno de la Nación, se ha suscitado un programa de generalización de la oralidad que la Corte adoptó como propio a través de la resolución 2761. Esto lo tenemos que destacar porque, y sobre todo en estos tiempos en donde pueden haber cambios de gobierno, para aclarar esto, es una política institucional del Poder Judicial de la provincia la oralidad en los procesos de conocimiento, sobre la base del régimen procesal actual. No se trata de una política implantada o traída por parte de un gobierno, de un poder ejecutivo, ya sea nacional o provincial. Ya la Corte en el año 2012 había realizado un plan piloto de oralidad que terminó aprobando. En el término, este plan duró, este piloto duró 6 meses. De modo que fue donde se verificaron el funcionamiento de los aparatos de videoregistración. Con lo cual, esta nueva resolución tomada en el año 2016 reafirma una política institucional de la Corte que va en ese sentido. ¿Qué aspectos contempló la Corte a través de esta resolución? Contempló que era necesario, para una adecuada prestación del servicio de justicia, reducir los plazos del proceso de conocimiento. ¿Cómo hacemos para reducir los plazos del proceso de conocimiento? Principalmente, controlamos la etapa probatoria a través de la gestión de la prueba, de la concentración de los actos procesales y de la inmediación, y obtenemos con esto, además de la reducción de plazos, una mejora en la calidad de las decisiones judiciales. ¿Por qué? Porque el conocimiento que toma el juez de los medios y fuentes de prueba es directo y no delegado. Esto permite al juez por sí mismo conocer la declaración de partes y testigos, ejercitar, por otra parte, las funciones de indagación que el Código Procesal le otorga y conducir a la decisión del caso a un mayor plano de equidad. Porque el estado anterior de conocimiento de los hechos, a través de un acta escrita, que no sabemos quién la escribió, bajo qué directivas, cuáles fueron los conceptos que terminó virtiendo a partir del emisor de la información, en relación a la videoregistración de audiencias, la diferencia es enorme. Estos son entonces los presupuestos de la
resolución 2761. Sobre estos presupuestos se inició en el año 2016 el programa de generalización de la oralidad, que al día de hoy cuenta con 116 jueces en la provincia de Buenos Aires adheridos en forma voluntaria. Y acá tenemos un sumario de los últimos índices obtenidos al mes de julio de este año. Fíjense, en primer lugar, el plan involucra a toda la provincia, es decir, que hay jueces de todos los departamentos judiciales trabajando en esta dinámica. Concluyeron 9.313 juicios, el 45% de esta cifra por acuerdos. Algo que es realmente notable. ¿Cómo es que conseguimos de 9.313 juicios concluir el 45% por acuerdo? Una de las especulaciones que se puede hacer es que la intervención temprana y directa del juez operó en una evolución posible del acuerdo que eventualmente las partes podían arbitrar. Y llegamos a estos índices. Los índices están, no traje el desagregado por una cuestión de tiempo, pero les puedo decir que solo el 7,5 de estos acuerdos se obtiene en una audiencia preliminar y alrededor del 11 o el 12 en una audiencia de vista de causa. Es decir, que el 25% restante son acuerdos transaccionales que llevaron a cabo las partes a partir de las informaciones suministradas a lo largo del proceso. El 32% de estos 9.313 juicios fue resuelto en menos de un año. A los 2 años, el 68%. Se tomaron 14.987 audiencias. Esto involucra audiencias preliminares y audiencias de vista de causa. Agregamos el dato, porque tenemos el dato de todo el país, que esto implica el 50% de todas las audiencias tomadas en las 16 jurisdicciones del país donde se está llevando a cabo el programa de oralidad. Fíjense el caudal, la potencia, la litigiosidad de nuestra provincia de Buenos Aires. El índice que sigue es muy relevante para pensar en términos de reforma. La tasa de celebración de audiencias preliminares es del 92% y la tasa de celebración de audiencias de vista de causa es del 84%. ¿Por qué es muy relevante este índice? Porque una de las razones de los fracasos de los intentos de instalar la oralidad en los procesos judiciales, bueno, uno de los problemas son del propio sistema de juzgamiento de los procesos laborales, por ejemplo, donde el funcionamiento deja mucho que desear, es muy deficitario. Una de las razones es la suspensión, el fracaso de la toma de las audiencias, tanto preliminares como de vista de causa. Es esencial que las audiencias se celebren, que no se suspendan bajo ningún motivo, porque si se empiezan a suspender, pierde la lógica, la cadencia que requiere el proceso, las partes comienzan a especular con las posibilidades de sus intereses defensivos y las agendas se quiebran, porque los jueces empiezan a sumar las audiencias fracasadas más las audiencias que tienen que tomar y pasan dos cosas. O no pueden tomar todas las audiencias fijadas o necesitan fijarlas a mucho tiempo vista, algo que por supuesto que no satisface el requerimiento del juzgamiento en el tiempo apropiado. Por eso es tan relevante que la tasa de celebración sea alta. ¿Cuál es la tasa de celebración que se considera el estándar mínimo? Es el del 80%. Y nosotros afortunadamente lo estamos cumpliendo. La duración del proceso, esto está tomado en la decisión, en la sentencia de primera instancia, es de 1 año, 4 meses y 1,1 en los juicios que terminaron por acuerdos. Fíjense la reducción de plazos que esto genera, ya de esto seguramente va a profundizar Ornella para tener un panorama más general. Yo solamente les puedo decir que a modo de anécdota que estoy trabajando en un voto de una niña que tuvo un problema al nacer y que ya es mayor de edad y todavía no tiene sentencia definitiva. Es nada más que una anécdota, pero que viene a cuento a lo que estamos conversando.
Y finalmente, el 46% de las audiencias de vista de causa se tomaron en menos de 4 meses desde la audiencia preliminar. Otro dato absolutamente relevante. Y vuelvo, para que un sistema de procesos por audiencia se mantenga a flote, además de tomarse las audiencias, el tiempo entre audiencias debe ser un tiempo razonable. No se puede pensar en tomar una audiencia de vista de causa y fijar una audiencia preliminar y fijar una vista de causa a 1 año o 1 año y medio, porque esto desalienta a los litigantes, atenta contra el sistema y luego el concepto es que la oralidad no funciona. No, no es que no funcione la oralidad, es que no es una manera de llevar adelante un juicio, porque si vamos al caso tampoco funciona la escritura. Entonces deberíamos preguntarnos qué hacemos. Dicho esto, ponela, ¿me pasás? ¿La próxima? Ahí está. No, no, dale. Para hacer una explicación preliminar de en qué consiste el plan que se propone con el nuevo Código Procesal Civil y Comercial que está en el Senado de la provincia, como dijimos, el plan es un proceso por audiencias. Podemos señalar que en la audiencia preliminar lo que se destaca es que el ciudadano con su abogado se va a encontrar con el juez. Esto es lo primero que tenemos que decir. Lo que genera una profunda humanización del actual sistema de juzgamiento patrimonial. Hoy los ciudadanos y los abogados no ven a los jueces, salvo casos excepcionales. ¿Para qué se encontraría el abogado, el ciudadano y el juez en la audiencia preliminar? Para realizar una serie de actividades previas a la formulación de la etapa probatoria y decisoria. Es decir, que cuando llegamos a la audiencia preliminar, los escritos constitutivos de la litis ya están planteados. Están propuestas la demanda y la contestación y están ofrecidas las pruebas. Terminada, concluida la etapa postulatoria, el juez convoca una audiencia preliminar en donde hay cargas y obligaciones. Las obligaciones están en cabeza esencialmente del juez. ¿Y de cuál se trata? De que conduzca, que presencie, conduzca y concluya la audiencia. La presencia indelegable del juez en la audiencia preliminar, bajo pena de nulidad insanable. Esto se ha formulado así en el proyecto del Código Procesal porque no habría otra forma de imaginar una audiencia preliminar si no está el juez presente. Vale decir, en rigor, no hay audiencia sin juez. De modo que el juez carga con esa obligación y las partes tienen la carga de comparecer en forma personal bajo severos apercibimientos. El apercibimiento a la parte actora de no comparecer a la audiencia preliminar es de tenerlo por desistido del proceso. El apercibimiento a la parte demandada de no hacerlo es de aplicarle los efectos de la incontestación de demanda, es decir, que el juez pueda tener por ciertos los hechos, por auténticos los documentos y por recibidas las comunicaciones. De modo que su tarea defensiva se ve frustrada, retraída, para el caso de su incomparecencia a la audiencia preliminar. Sí. Las actividades que realizan el juez y las partes en ese contexto son, en primer lugar, el intento conciliatorio, que como dije en la experiencia del programa de oralidad, el intento conciliatorio tiene una baja intensidad, por una razón bastante evidente, que es que en esa etapa donde todavía no avanzamos con el periodo probatorio, estamos en la etapa postulatoria, no hay, por regla, medios probatorios producidos. Vale decir que hay pocos elementos de ponderación
para avanzar en una instancia conciliatoria. No obstante, el proyecto de código prevé una amplitud muy generosa, muy diferente a la actual en relación a las pruebas anticipadas, incluso en la instancia de la mediación previa obligatoria. De manera que los abogados podrán, en este escenario de la audiencia preliminar, contar con medios probatorios producidos utilizando ese instituto. También el juez debe tomar todas las medidas para sanear los defectos que el proceso pueda acarrear hasta ese momento, arribando a la configuración de los hechos litigiosos y las pruebas pertinentes a producir. Por supuesto que la conciliación es absolutamente relevante y dependerá de estos elementos probatorios o de las posibilidades que pueda haber. Fracasada la conciliación, superado el saneamiento, la determinación de los hechos litigiosos es una etapa trascendental, porque lo que nosotros estamos observando en el programa de oralidad, y es algo que, pensado desde este punto de vista, parece claro, es que la postura inicial de los litigantes en los escritos postulatorios de demanda y contestación no se mantiene del mismo modo en una audiencia preliminar donde el juez interviene, porque hay negativas, hay argumentos que se sostienen por escrito pero no se sostienen en forma personal. Hay un gran avance en la reducción de los hechos litigiosos pasando solamente a los hechos sustanciales que se deben resolver. De hecho, de estos hechos sustanciales deriva el provimiento probatorio correspondiente. ¿Cuánto tiempo tengo? 8 minutos tenés. Bien. Yo te aviso. Gracias. El proyecto de código prevé la colaboración probatoria. Vale decir, no hay un traslado de la carga probatoria en el sistema tradicional, sino que el juez advierte a las partes que, conforme sus condiciones previas al proceso, tienen el deber especial de colaborar en la ejecución de los medios probatorios. Y si ese deber no es cumplido, puede generar una presunción en contra al momento de dictar la sentencia. Es decir, que no hay una modificación de las cargas probatorias, pero hay una profundización del deber de colaboración probatoria. Y en esa audiencia preliminar se fija la audiencia de vista de causa a un plazo no mayor de 90 días. Dale, Ornella, por favor. Ahí. Poner otro, sí. De nuevo, la obligación del juez es participar de la audiencia, tomarla, dirigirla y concluirla bajo percibimiento de nulidad insanable. La obligación de las partes es la de concurrir. Si no concurre ninguna de las dos partes, el proceso caduca. Si no concurre la parte actora, genera una grave presunción en su contra, lo mismo que para el caso de la parte demandada. La audiencia de vista de causa tiene dos fases. La fase conciliatoria, que seguramente, y esto marca las estadísticas que nosotros tenemos en el programa de oralidad, tiene mayores posibilidades porque ya se produjeron medios probatorios, es decir, hay más información de la que había en la audiencia preliminar, y la audiencia de vista de causa, y la interrogación libre, donde el juez, despojado de todo formulismo, desaparecen los interrogatorios de testigos, desaparecen los pliegos de posiciones, pregunta libremente a partes y testigos. Esta reformulación del modo de interrogación también es muy importante para obtener información, porque si ustedes quieren que alguien les responda algo, lo primero que tienen que intentar es que esa persona entienda lo que les está preguntando. Y los pliegos de interrogación de testigos y las posiciones, como se formulan tradicionalmente, son de difícil, de ardua comprensión por parte de los ciudadanos, incluso por parte de los abogados. Entonces, lo que se ha diseñado es simplemente la interrogación libre,
en manos del juez y en manos de los abogados. El juez hoy ya tiene, a través de los artículos 413 y 440, la posibilidad de interrogar a partes y testigos. Aquí lo que se establece es, de nuevo, la interrogación libre, exenta de todo formulismo. Con el agregado de la videoregistración que señalé antes, que permite la registración inalterable de los medios probatorios producidos. Nosotros pensamos que este esquema de proceso por audiencia, como está diseñado en el proyecto del Código Procesal, que ha sido confrontado, que es confrontado por la marcha del programa de oralidad, tiene, de acuerdo al otro aspecto que hay que tener en cuenta, que es la carga de litigiosidad de los jueces de los distintos departamentos judiciales, probabilidades muy concretas de avanzar en un sentido de gran éxito. Muchas gracias. Las preguntas las reservamos para luego de la exposición de la doctora Piccinelli. Cuando vos quieras. Muchas gracias. Bueno, bienvenidos a todos. Primero, permítanme agradecer especialmente al Instituto de Derecho Procesal por este espacio, por permitirme venir a compartir con ustedes el resultado de todo el trabajo en el ámbito del Instituto de Derecho Procesal y con todo un equipo de trabajo. La alegría es mayor porque veo que son en general alumnos de la facultad de nuestra Universidad Nacional de La Plata, que nos permitió formarnos y construir grandes lazos. Veo también a mis profesores y a amigos que en el marco de la facultad nos reunimos para seguir trabajando y poder avanzar en esto que nos convoca. Así que la idea es compartir con ustedes los resultados del proyecto de investigación que tuvo lugar el año pasado en el marco del Instituto de Derecho Procesal, que se llamó La Oralidad y la gestión del proceso por audiencia como herramienta de tutela judicial efectiva, y que tiene como características principales la presentación de los resultados de dos investigaciones de campo, empíricas, que traen información que resulta muy relevante en un contexto como en el que estamos transitando, vinculado a la reforma procesal. Habrán visto ustedes ya en el curso de lo que va del año que se encuentran presentados dos proyectos de reforma procesal, y en función de las innovaciones y de las renovaciones, como decía Andrés, las estructuraciones que estos proyectos importan, nos pareció sumamente relevante concentrar nuestros esfuerzos de investigación en derredor de esas innovaciones y cómo pueden impactar, en definitiva, en lo que vemos todos los días en el sistema de administración de justicia. Estas dos investigaciones fueron dirigidas por profesores de la facultad, el profesor Giannini, que seguramente ustedes conocen, veo que hay alumnos de su cátedra aquí también. Dirigió un grupo de trabajo, y los profesores Gustavo Rapalini y Juan Manuel Hitter, que también nos acompañan hoy, dirigieron otro grupo de trabajo dirigido a concentrar algunos estándares, donde encontrar algunos estándares vinculados también a la oralidad y a las audiencias que importa la implementación del modelo oral. Voy a trabajar primero para contarles en qué consistió uno de los proyectos, y después sobre el final voy a retomar para contarles en qué consistió el otro proyecto. El proyecto de diagnóstico sobre el estado del servicio de justicia civil consistió básicamente en el relevamiento de expedientes. Trabajamos con un grupo de investigadores sobre la materia prima del servicio de justicia, y en definitiva analizamos algunos estándares que consideramos relevantes. Pero como decía Roberto al inicio de estas jornadas, para nosotros es muy importante el motivo que nos convoca hoy. Y viene a cuento de lo que esta investigación importó,
esta introducción que me pareció importante que ustedes vean, porque como nos reunimos para homenajear a Morelo, y muchos de ustedes seguramente nunca lo escucharon, me pareció que esto que va a la actualidad puede resultar mucho mejor escuchado de su boca. Vamos a ver. América Latina tiene, al igual que el resto del mundo, un marcado déficit en lo que hace al servicio de la justicia. El servicio de la justicia que es esencial para la paz y para la administración en concreto de la tutela efectiva de las garantías que contiene la Constitución. Pero para que la respuesta sea realista y sea eficaz, debe acomodarse, como decía Ortega y Gasset, a las circunstancias, que son muy difíciles en Argentina y son muy difíciles, desde luego, en muchas regiones, en muchos bolsones de la América Latina. Esta dificultad de la que hablaba Morelo hasta por la década del 90 se mantiene con sus palabras, se mantiene con una vigencia absoluta. Este año, el inicio de la apertura del año judicial, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación habló de una fuerte crisis en la legitimidad del Poder Judicial y la vinculó casi directamente con varias causas, entre las cuales una de ellas era la relativa a la falta de mediciones confiables que permitan traslucir la actividad del Poder Judicial y medirla cuantitativa y cualitativamente. Y en función de eso anunció medidas tendientes a visibilizar y permitir controlar por parte de la ciudadanía el ejercicio de este poder del Estado en el marco de un sistema republicano. Hacer una investigación en este contexto es una tarea sumamente dificultosa, no solamente porque realmente es muy escasa la bibliografía con la que contamos, datos que ya nos había advertido Roberto Belizondo cuando en la década del 80 llevó adelante una experiencia similar en cuanto al relevamiento de campo, y que sigue teniendo manifestaciones en la actualidad, a punto tal que quienes están involucrados en este proceso de implementación de cambios y lideran estas iniciativas tan saludables tendientes a transparentar y visibilizar el trabajo intrapoder judicial, hablan de la necesidad de un fuerte cambio cultural, un cambio cultural tendiente a la producción estadística, no solo porque la producción estadística seria y certificable, por decirlo de algún modo, permite encarar proyectos de reforma sobre la base de lo que no funciona y saber hasta dónde funciona y hasta dónde no, sino además porque permite esto de mostrar y rendir cuentas en el marco de una república. El objetivo general de nuestro trabajo, entonces, a propósito de este cambio de paradigma del que nos contaba Andrés hace un ratito, tuvo que ver con, más allá de lo intuitivo que puede resultar la impresión el impacto de un nuevo modelo de discusión que prima facie nos permite ver que el juez está presente, que hay una mayor injerencia de su actividad como juez y como equipo de trabajo en la gestión del caso, contrastar esto con los números que arroja el relevamiento de expedientes. ¿Qué pasa cuando contrastamos los modelos de discusión, el modelo tradicional y el modelo que trae el plan de implementación de la oralidad? Así nos vamos a referir a este nuevo modelo de discusión, para poder ofrecer a la comunidad ciertos datos que son certificables. La provincia de Buenos Aires nos presenta el desafío que puede marcarse en el ámbito general del país de opacidad estadística. La realidad es que los números que existen son insuficientes y los datos que la página oficial del Poder Judicial muestra no dejan de ser incompletos. Faltan fuentes, faltan precisiones que de algún modo permitan hacer ese confronte de datos que nosotros necesitamos para obtener información que pueda resultar certificable. Si bien hay datos, esos datos, por ejemplo, no revelan ni el universo relevado, ni el tipo de órgano, ni la extensión de esa producción, por ejemplo. Con lo cual,
nos deja también a mitad de camino. Lo que nos llamó la atención y que básicamente importó, digamos que el inicio de esta investigación fue la confrontación de los dos modelos que se difundió a partir de la implementación del programa de oralidad. De los datos publicados en febrero del 2018 surgía, cuando estábamos trabajando en este proyecto, que un proceso escriturario, a este nos vamos a referir cuando hablamos del modelo clásico, duraba aproximadamente 1.338 días, o sea, un promedio de más o menos 3 años y 8 meses. En contra, se lo contrastaba con el modelo de implementación de la oralidad, en donde los resultados se reducían sensiblemente a 1 año y 10 meses, que recientemente nos actualizaba Andrés con respecto a las nuevas mediciones, arroja aproximadamente 1 año y 4 meses, desde la interposición de la demanda y hasta la sentencia. Estos datos contrastados no solo llamaban la atención por la tasa de reducción de tiempos procesales, estamos hablando de la mitad, del 50%, la realidad es que abierta la información a la consideración de quienes operan en el sistema de justicia, quienes trabajan en proyectos de reforma, desconfiaban intuitivamente de que los procesos tramitados bajo el sistema tradicional realmente duraran ese tiempo, sino que se intuía que podía ser mucho más. Pero lamentablemente no había forma de controlar. El director de nuestro proyecto, que hoy no nos puede acompañar lamentablemente, pero fue quien se ocupó del diseño metodológico de este trabajo, planteó la necesidad de someter esta información a un aspecto metodológico bastante riguroso, donde conformó un grupo de investigación para conformar una muestra, modelizar o parametrizar la información necesaria con la cual elaborar el informe, que voy a compartir con ustedes, y tomar una determinada cantidad de expedientes para la muestra y que esa muestra sea significativa, relevante, para extraer resultados concretos. Lógicamente todos los que participamos en ese proyecto de investigación formamos parte de la Universidad Nacional de La Plata y nos reunimos en el marco del Instituto de Derecho Procesal. Trabajamos en el ámbito de la ciudad de La Plata, inicialmente estaban incluidos todos los juzgados civiles y comerciales, pero lamentablemente no todos participaron en la investigación por una cuestión de publicidad y reparos en función de los datos que podían obtenerse. No todos decidieron participar, con lo cual solo tuvimos acceso a 7 juzgados. De todos modos, esto no influyó en la confiabilidad de la muestra porque fueron de algún modo aleatoriamente seleccionados en la medida que solo participaban quienes no tenían inconveniente en hacerlo. Y se tomó como parámetro para modelizar, para construir tipos ideales de comparación, los procesos de estructura plenaria abreviada, los que ustedes en la facultad estudian como procesos sumarios, no solo aquellos sometidos al plan de implementación de oralidad, sino también aquellos tramitados bajo el sistema tradicional para permitir esta comparación. También incluimos aquellos procesos que, originados bajo el sistema tradicional de discusión, fueron subidos al proyecto en diferentes fases de su desarrollo. Nosotros teníamos que fijar la muestra que íbamos a tomar, así que partimos de las estadísticas oficiales y del universo total de causas que pudimos tomar de la estadística oficial, en donde se informan los procesos iniciados, los procesos terminados y los procesos remanentes que van quedando en trámite en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, de acuerdo a un parámetro del 15% estimativo informado por la Secretaría de Control de Gestión, respecto de cuáles de esos serían procesos plenarios abreviados, se calculó el universo total de expedientes sobre el cual deberíamos calcular la muestra. De esos expedientes iniciados a los que se les restó los expedientes terminados en el año inmediatamente anterior al del informe y a los que se le adicionan los de trámite, surgió un universo que nos permitió, con un nivel de confianza del 95%, obtener una muestra que se extrae mediante una fórmula matemática estadística de 217 expedientes. Nosotros relevamos 217 expedientes.
con aproximadamente un nivel o un margen de error del 6.6%, lo que lo convierte en resultados sumamente aceptables por debajo del 10%. Básicamente apuntamos a obtener ciertos indicadores que nos permitieran verificar los objetivos del plan de implementación de la oralidad. Andrés hablaba hace un rato de reducir los tiempos del proceso para llevar al proceso a un índice razonable, convencionalmente hablando, y aumentar la calidad de las decisiones a través de una mayor inmediación con la prueba y una presencia activa del juez, un cambio de paradigma importante en el rol del juez. Nosotros tomamos entonces indicadores vinculados a la duración del proceso, primero por etapas, primero en general y después por etapas, y indicadores vinculados al saneamiento de la prueba y al sistema de notificaciones. Todos estos aspectos, de acuerdo a lo que estuvimos charlando antes, tienen notable incidencia en los objetivos del proyecto. Con relación a los indicadores de duración del proceso, los resultados que aparecen en esa tabla hablan por sí mismos. Fíjense ustedes que el sistema clásico, el escritural, que identificamos como escriturario, da un promedio de días de 1681, traducido en años serían 4 años y 7 meses, lo que arroja un resultado de un año por lo menos más que la estadística oficial, y los resultados de los expedientes sometidos al protocolo de oralidad, tomando los dos modelos puros, más o menos nos da un resultado en ese momento de 529 días, lo que hace un promedio de 1 año y 5 meses. Con lo cual, las conclusiones que se pueden extraer prima facie de esta situación es la necesidad, por supuesto, de revisar la información oficial sobre el sistema clásico y el resultado del trámite de los procesos estrictamente escriturarios, y por otra parte la subestimación del resultado virtuoso del protocolo de oralidad, que reduce realmente, impacta en un 68.5%, más de la mitad, generando una notable disminución de los tiempos. También el proceso fue medido por etapas, tomamos indicadores por etapas. Seguramente habrán visto en la facultad que los procesos se dividen en se pueden segmentarse en etapas. Así podemos distinguir la etapa postulatoria de la etapa probatoria y de la etapa decisoria. Si tomamos los modelos puros, el sistema escrito y el sistema de oralidad, los resultados todavía son más fuertes. Vemos que la mayor incidencia, fíjense ustedes, es en la etapa probatoria, como les explicaba Andrés. Fíjense, 1475 días contra 285 días. Como explicaba Andrés, el modelo de discusión y el modelo de gestión con técnicas de gerenciamiento del caso resulta acá importantísimo. Tenemos una notable disminución en la fase de prueba y una moderada incidencia también en la etapa postulatoria, pero naturalmente en donde mayor injerencia tiene los poderes libres del juez, lógicamente se ven o se lucen en esa fase del proceso. Lo podemos ver entonces acá en este gráfico cómo la segmentación del proceso nos permite advertir la mayor incidencia de cada fase en la duración proporcional del total. El segundo de los indicadores tiene que ver con el saneamiento de la prueba. Cuando hablamos de saneamiento de la prueba, como les contaba antes hace un ratito, hablamos de la posibilidad de depurar el trabajo a partir de la audiencia preliminar. Una vez fracasada la conciliación, el juez y las partes se ponen a trabajar en función de un programa para llevar a buen puerto la discusión sobre el caso y preparar la audiencia de vista de causa. En ese marco, en donde se decide cuáles son los hechos controvertidos y se decide qué prueba se va a producir, vemos un impacto importante del sistema de discusión que importa el plan de implementación de la oralidad.
Nuestra hipótesis era que la deliberación y el examen concentrado y presencial de las partes y el juez sobre la admisibilidad y pertinencia de la prueba llevaban a una reducción de los medios de prueba, de una reducción de la tasa proporcional de los medios de prueba. Nosotros vemos, como contaba hoy Andrés, si bien las audiencias no están prohibidas en el sistema tradicional, la realización de una audiencia en el marco de un plenario legal abreviado es prácticamente nula. Vean ustedes, en el primer modelo casi es inexistente la posibilidad de la celebración de audiencias que se transforma en la regla en el ámbito del proceso por audiencias. En ese marco, lo que se midió a partir de los indicadores vinculados al saneamiento de la prueba fue cómo incidía la actividad del juez, la presencia indelegada del juez, en el número de medios de prueba a producirse, y con esto, lógicamente, el impacto que eso generaba en la duración total del proceso. Y allí tenemos que hubo un aumento del casi 37% de la tasa de reducción de medios de prueba vinculados a aquellos medios probatorios que pudieran resultar inconducentes, impertinentes, redundantes, inútiles para el esclarecimiento del litigio. Y finalmente, el tercer grupo de indicadores, voy bastante rápido porque es mucha la información, implicó analizar el impacto de las tecnologías y, como mencionaba Andrés también hace un rato, de la aplicación de la tecnología al proceso en también la reducción de los tiempos. Y básicamente nos concentramos en el relevamiento de esos actos procesales de comunicación que son las cédulas. Tuvimos que relevar 2.937 cédulas, me río porque fue un trabajo sumamente arduo de algunos de los compañeros con los que trabajé, entonces los 217 procesos analizados. Y el objetivo era medir cuánto demoraba la resolución en notificarse desde el momento de su dictado hasta el momento de la notificación efectiva, y también hicimos lo propio en relación a las fases que importa el proceso de notificación. Ustedes saben que el libramiento de una cédula se descompone en varios pasos y fuimos midiendo esos pasos, esos segmentos para analizar en definitiva qué incidencia podía tener la tarea de cada uno de los operadores en ese momento. Ustedes saben que algunas fases quedan en manos de los abogados y otras en el ámbito del Poder Judicial. Esto también nos resultó significativo. Y distinguimos las cédulas físicas diligenciadas a los domicilios constituidos. Ustedes saben, las partes fijan en el ámbito de un proceso, al que equiparamos las notificadas bajo responsabilidad de parte, porque eso importa la misma consecuencia en términos de no tener que volver a diligenciar frente a ciertas particularidades, en otro caso, por ejemplo, quien es notificado, y aquellas que van al domicilio denunciado por las partes, con los resultados de las cédulas electrónicas que son libradas conforme al sistema de notificaciones electrónicas de las que hablaba Andrés hace un rato. Nosotros obtuvimos este resultado en cuanto a la cantidad de cédulas diligenciadas. Perdón, era esto. La gran mayoría de cédulas diligenciadas y relevadas en el marco de estos expedientes fueron cédulas físicas a domicilios constituidos o bajo responsabilidad de parte y cédulas electrónicas. Si sumamos los porcentajes, tenemos casi un 60% de cédulas bajo esta lógica de funcionamiento, con lo cual, si bien la implementación de la tecnología digital no va a impactar sustancialmente en la fase de la traba de la litis, porque se trata de un momento en donde no se puede utilizar esta tecnología, lo cierto es que podría llegar a tener significativa incidencia en el impacto en esta cantidad de actos de comunicación. Cuando contrastamos los resultados en términos de tiempo, advertimos esta diferencia. Mientras una cédula física en la misma jurisdicción tarda 88 días más o menos en efectivizarse y en extraña jurisdicción 120, la cédula electrónica tarda un promedio de 17. Y en el segmento de la actividad de libramiento de la cédula,
también pueden ver ustedes cómo se manifiesta. Nosotros tomamos desde la presentación de la cédula a confronte, desde la resolución a la presentación de la cédula a confronte, vemos ahí la mayor incidencia en la demora y presentación por parte del profesional. El promedio entre el confronte y el diligenciamiento, tanto en la misma jurisdicción como en extraña jurisdicción, y el promedio de confronte y diligenciamiento de las electrónicas, es donde naturalmente sobran las palabras. Básicamente las conclusiones las fuimos adelantando a medida que apuntamos, a medida que avanzamos, y parece muy productivo el relevamiento en términos de resultados. La realidad es que para que sea óptimo necesitaríamos seguir avanzando tanto con las tecnologías de notificación como del modelo de discusión para extenderlo a aquellos procesos que no han sido alcanzados por el modelo. En cualquier caso, me parece que la obtención de este tipo de resultados alienta la construcción en ese sentido. Yo sé que estoy medio justa con el tiempo, pero tenía dos proyectos de investigación y quiero cumplir con los dos. Voy a usarme de esta posición y cuando tengan preguntas pueden hacérselas a quienes dirigieron este proyecto que están presentes en el aula, lo cual me va a relevar de ser exhaustiva por la falta de tiempo. Los profesores trabajaron junto con un equipo de trabajo de varios miembros en el relevamiento de audiencias videofilmadas. El material de trabajo no es ya el expediente, sino las audiencias que se videofilman en el marco del protocolo de oralidad. La idea era sistematizar ciertos datos relevantes para la descripción de prácticas con fines pedagógicos para trasladar a la facultad y con miras a generar un banco de buenas prácticas. Fueron 7 también los juzgados que colaboraron en esta tarea y más de 70 las audiencias que pudieron relevar para obtener ciertos resultados relevantes. Trabajaron a base de encuestas o de fórmulas electrónicas que fueron midiendo determinados datos, determinada información que consideraron relevante. Y obtuvieron resultados respecto de la prueba confesional y respecto de la prueba testimonial que les va a permitir trabajar en función de estos resultados provisionales en la elaboración de un banco de buenas prácticas a partir del cual poder capacitar a quienes actualmente están formándose en la universidad. Básicamente las más importantes tienen que ver con las que yo me atreví a poner ahí, son las que yo juzgué más importantes. El índice de comparecencia evaluar el índice de comparecencia de los absolventes, quizás esto tenga que ver con lo que les explicaba Andrés al principio en relación a las cargas y las sanciones que dio en el cumplimiento de esas cargas en el marco de esta nueva lógica de discusión y de colaboración. El cumplimiento asimismo de la carga de acompañar el pliego en atención a lo que esto importa en términos de consecuencias, tanto la cantidad de oposiciones como la cantidad de intervenciones del juez, que son dos datos que ustedes van a poder ampliar con ellos si les interesan y que se encuentran íntimamente emparentados. Lógicamente, el rol que desempeña el magistrado y la dirección de esa audiencia impacta derechamente en lo que tiene que ver con el desempeño de los profesionales, de sus estrategias y de sus intervenciones en el marco de las audiencias. Y también el funcionamiento de la prueba de absolución de posiciones y lo que implica en términos de consecuencia a partir de la posibilidad de hacerlo mediante el interrogatorio libre de las partes como cambio de lógica de esa prueba. También trabajaron sobre la prueba testimonial, en donde también relevaron datos que consideraron importantes con anterioridad a la toma de estas conclusiones. Se hizo especial hincapié en ciertas cuestiones como por ejemplo las relativas al desistimiento de testigos por inconveniencia de la declaración testimonial frente al rol declarado del juez de adoptar cierta metodología de trabajo. Testigos que estaban presentes en esas audiencias lo vieron como un dato común y general en el marco de esta implementación.
Vieron también que los interrogatorios se apartan en mucho de las prescripciones del Código Procesal y que esto importa en una modificación de la dinámica de la audiencia, y también observaron en el marco de esta audiencia, de este tipo de audiencias, que las intervenciones de los abogados disminuyen proporcionalmente a medida que crece la intervención del órgano judicial. Después, más adelante, relevaron las características de la prueba de testimonios, vieron algunos rasgos comunes con la prueba de resolución de posiciones, y sobre el final concluyeron que si bien la dinámica de discusión en el marco de este nuevo modelo importa una intervención del órgano con su equipo proactiva, todavía falta mucho por hacer en torno a la capacitación en la cultura de la realidad. Esto apuntan a destacar que no se trata de oralizar la escritura, sino fundamentalmente de introducir un nuevo modo de comunicarse, de trabajar colaborativamente en función de otros parámetros distintos, con otros estándares y con otra lógica de discusión. Y cómo el plan de implementación de la oralidad resignifica cualitativamente el rendimiento de la prueba oral de cara a la resolución de los conflictos. Básicamente, y muy apretada, es la síntesis de la investigación vinculada al relevamiento de audiencia. Para terminar, solamente, como arrancamos al principio con una descripción del estado de situación y la necesidad de trabajar en esto, sobre lo que esperamos del Poder Judicial y también de quienes lógicamente son auxiliares de la justicia, es aplicable también a quienes ejercen la profesión. El tribunal, de ese modelo, debe adaptarse a las nuevas realidades económicas, sociales y técnicas, jurídicas, tendientes a evitar que el derecho y el proceso que les sirve lleguen tarde o se conviertan en una respuesta vacía. Es que si la jurisdicción deja de atender ese ahora y aquí, frustra lo mejor y necesario de ella y desnuda una modalidad de privación de justicia al no dar lo que correspondía brindar. Muchas gracias. Bien, abrimos ahora un espacio para las preguntas, no sin antes agradecer tanto al doctor Soto como a la doctora Piccinelli sobre sus palabras, sus datos, sus ilustradas exposiciones, lo propio al doctor Berizonce. Pídanme simplemente levantando la mano y les pido que sean preguntas, no exposiciones, y que sean lo más breves posibles, ¿sí? El doctor Safi es el primero que abre el fuego. Para Andrés, desde hace tiempo venimos conversando, intercambiando ideas respecto del rol del juez y las partes. Espera un gatito. Hay en el proyecto del código, del anteproyecto de la reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, una serie de cositas que me generan duda y que sé que vos estuviste en la comisión, estás en la comisión, y en tema, y me gustaría aclararlas para saber el alcance que tiene. Una de ellas está en la audiencia, en el deber de los jueces, y dice, conducir el proceso activamente, hasta ahí estamos de acuerdo, ejerciendo su libertad de criterio para lograr la solución del litigio de manera justa. Esa sería la primera pregunta, digamos. ¿A qué se referiría ese ejercer libertad de criterio para resolver el proceso de manera justa? La otra está, para poner solo dos y no acaparar la cuestión, está en la audiencia preliminar y ahí dice que el juez, si lo considera oportuno, puede dictar directamente la sentencia, en la audiencia preliminar. Entonces, sin brindarse ninguna pauta de referencia, que si lo dijéramos, bueno, si hay rebeldía, si hubo un documento fehaciente que agote la cuestión. Esas dos cosas me parece que me gustaría escucharte un pronunciamiento. Creo que puedo... ¿Se escucha, no? Bueno, la segunda no te la puedo responder, para abreviar.
porque en esa prescripción yo no intervine, así que no podría darle la inteligencia y sobre todo la lógica, ¿no?, de la aplicación del instituto. Sobre la primera, es una prescripción general, común al proyecto del Código de la Provincia, y tiene que ver con la aceptación de digamos, un concepto que deriva de un debate doctrinario, que más o menos va en este sentido. Deberíamos admitir, para tomar esa postura, que los abogados ejercen roles muy diferenciados al de los jueces. Los abogados defienden los intereses de las partes, para eso son encomendados, lo hacen con buena fe, con intensidad, con profundidad, pero nunca con colaboración, pero nunca favoreciendo los intereses de la contraria. Entonces, lo que sucede en un ámbito de proceso tradicional escriturario es que prácticamente están limitados el acceso al conocimiento en las pruebas orales, por ejemplo, está limitado a cómo ejerzan y con qué capacidad ejerzan los roles que he mencionado cada uno de los abogados de los contendientes. Al ingresar el juez en la escena, de manera directa y activa, lo que se permite es un tipo de conocimiento que está alejado de los intereses de cada una de las partes y más bien concentrado en el puro y exclusivo conocimiento de los hechos litigiosos para tomar una decisión justa. El rol del abogado está más vinculado con la persuasión de la razón de su cliente y no con la justicia del caso de su cliente. Si su cliente tiene más o menos razón, el abogado explotará las partes fuertes de la postura del cliente e intentará eludir las partes débiles. Bueno, ese no es el sentido del rol del juez. Por eso, cuando se alude a la participación activa tomando una decisión justa, se está pensando en que el conocimiento del juez es diferenciado del conocimiento de los abogados, del que proponen los abogados, aun cuando, por supuesto, el conocimiento del juez también se basa en la persuasión, porque el juez también termina convencido de la decisión que toma. Bueno, muchísimas gracias y felicitaciones a los doctores y mis respetos. Mi pregunta cortita era solamente si con la implementación de la oralidad habría que capacitar más sobre argumentación jurídica y razonamiento probatorio como se hace en las universidades de Europa o contemporáneas. Solamente eso y muchas gracias. Bueno, en realidad lo tenemos al doctor Peñalo, que podría explicarnos sobre la argumentación jurídica muchísimo mejor. Nos vamos todos a España a estudiar argumentación jurídica. Una de las conclusiones que podrían ser cualitativas del trabajo que dirigieron Gustavo y Juan Manuel me parece que apunta a ese dato, a la necesidad de incorporar de algún modo capacitaciones vinculadas a la litigación que durante mucho tiempo estuvieron muchísimo más emparentadas al litigio penal por la estructura de debate propia de ese proceso y que actualmente nos toca transitar la oralidad y la inmediación de los operadores entre sí y con la prueba. Importa adquirir habilidades específicas vinculadas al desempeño de quienes trabajan en el Poder Judicial y tienen que comprender cuál es el conflicto a dirimirse y lo que tiene que ver con la actuación de las partes, el conocimiento del litigio, la posibilidad de evidenciar posiciones, matices, estrategias y de sostenerla. Miro Pato en la sesión pasada
actuaba un poco en relación a lo que sucedía en el marco de las audiencias de vista de causa y en cómo impactaba que no estuviera el juez en el ámbito nacional en la estrategia de los abogados en relación a cómo se desempeñaban, de algún modo sacándose cierta presión. Entiendo que es una capacitación necesaria tanto para quienes trabajamos en el Poder Judicial como para quienes se desempeñan en la tutela de los derechos de las partes. Gracias. Bueno, gracias a los expositores. Quiero hacerle una consulta particularmente al doctor Soto, ya que participó del proyecto de Código Procesal. Todo el proyecto, como usted bien dijo, se apoya sobre la figura del juez. Eso es indefectible y su presencia es mega necesaria. ¿Cómo han previsto o cómo debería manejarse supuestos que son anormales, pero muy regulares, como ausencias del juez en los órganos? Licencias, fallecimientos, jubilaciones, el motivo que fuere. Y especialmente, estando en La Plata, uno podría decir, bueno, hay otros jueces, pero la verdad que si uno escucha a los jueces que están enmarcados en el proyecto de realidad, nos han dicho particularmente, el problema de este sistema es que yo no me puedo enfermar, porque si otro juez necesita hacer en su juzgado lo que le impone el código y además hacerlo en otro juzgado, no lo puede hacer correctamente. Y el sistema de jueces suplentes tampoco funciona como debería funcionar. Y esto es todavía peor en departamentos donde no hay tanta cantidad de jueces para cubrirlo, ni hablar en la justicia de paz. Entonces lo que quiero saber particularmente es cómo se ha previsto en situaciones anormales, pero de mucha regularidad. Gracias. Sí, bueno, la pregunta que haces, Agustín, es clave y es muy pertinente para discutir una implementación. Ese es el punto del proceso por audiencias. Lo primero que deberíamos decir es esto. El proceso escriturario, tal como nosotros lo concebimos y lo trabajamos, como no se gestiona, carece de todo tipo de indagaciones de este tipo. Total, dura lo que tenga que durar. Y esto les contaba el ejemplo de que estamos trabajando en la Cámara en un voto de un juicio que ya lleva 18 años. Y no es para nada un juicio complejo. Perfecto. Entonces, cuando comenzamos a intentar mejorar nuestro trabajo, ahí es donde empiezan a crujir las dudas, las debilidades, las inconsistencias de las estructuras, de la infraestructura, y empiezan a aparecer este tipo de interrogantes. A este interrogante podemos agregar el interrogante de la dificultad o de la debilidad del sistema pericial, que es otro de los puntos. El proyecto lo que prevé, pero ¿por qué hago este señalamiento inicial? Porque este tipo de sistema de juzgamiento va de la mano de una gestión muy precisa, no solo por parte del juez, sino por parte del que gobierna el Poder Judicial, en este caso de la Suprema Corte. Y en el caso de los departamentos judiciales del interior, de las cámaras que ejercen la superintendencia. Cambia por completo la dinámica de trabajo. Entonces, todas las estructuras tienen que ir a atender a ese cambio de dinámica de trabajo. Dicho esto, el proyecto lo que prevé es que la Corte establezca el sistema de subrogancias a los fines de suplir a los jueces en casos de ausencias en las audiencias. Un proyecto o un código, una norma, no podría establecer minuciosamente el mecanismo, porque este es un mecanismo de desarrollo administrativo. Lo que puede dar es una serie de pautas para que las autoridades de aplicación, en este caso la Corte, ejerzan su función para cumplir con esas pautas. ¿Cuáles son las pautas? Que las audiencias no se suspenden, de modo que la Corte debe proveer el sistema de subrogancias. Un sistema de subrogancias en un departamento judicial como el nuestro no tiene ningún tipo de dificultad porque son más los jueces que van que los jueces que faltan. Digamos, esta sería la lógica. Es cierto que aumenta la dificultad a medida que avanzás en departamentos judiciales de menor cantidad de jueces. Es cierto que la dificultad es crítica en el caso de la justicia de paz, pero está previsto para el caso de la justicia de paz que la implementación del código se haga en la medida
en que se encuentren los elementos, se abastezcan los elementos necesarios. Y el otro punto que acompaña o que completa el cuadro de esta reflexión es que las audiencias de vista de causa, al ser videoregistradas, no requieren lo que se conoce por la unidad de vista. Es decir, un juez subrogante puede tomar una audiencia de vista de causa para que luego el juez titular dicte la sentencia. La inmediación queda el problema. La inmediación está salvada, sí. ¿Puedo decir algo vinculado con eso? ¿Cómo no? Discutimos este tema ya en la jornada de jueves del año pasado, con el colegio de abogados en una de esas. Hay dos cosas que por ahí, por el tipo de gente que nos acompaña, está bueno poner de manifiesto. En el sistema penal, en el debate penal, en el proceso penal, habrán visto ustedes que las pruebas se convierten en pruebas cuando son incorporadas al debate y adquieren inmediación con el juez y con las partes. Y está fuera de discusión que cualquier decisión tomada por quien no vio esa prueba no es válida. De hecho, una sentencia tiene como requisito de validez que haya sido dictada por el juez que estuvo en la audiencia de debate, que nosotros podríamos asimilar de algún modo a la audiencia de vista de causa. Me parece que seguimos pensando la lógica del proceso civil desde el proceso civil clásico. Si lo que proponemos de algún modo es cambiar el modo de discusión y no oralizar la escritura, la audiencia de vista de causa, como desde hace muchísimo tiempo nos enseña el padre de la criatura, es la antesala de la sentencia, debería ser lo último antes de la sentencia, entonces debería ser el último eslabón que le falta al juez para poder pronunciarse sobre el litigio, con lo cual es para pensarlo. Digo, no es, entiendo que los jueces se enferman, y nosotros nos enfermamos, yo trabajo en el Poder Judicial, entiendo a lo que apunta la pregunta, pero me parece que hay que cambiar la lógica de la discusión, quizás plantear que necesariamente porque la inmediación se mantiene con la afirmación en buena medida, pero también hay toda una discusión en relación a la inmediación y a los juicios inferenciales, que también puede revisar o no la alzada. Entonces me parece que la continuidad es un problema, la unidad de vista es un problema en la vista de causa y que debería plantearse de acuerdo a esta otra lógica de un proceso oral y no de un proceso escrito oralizado. ¿Puedo agregar algo? Sí. Porque me parece que el doctor Safi no quedó del todo satisfecho. Y es un tema que nos viene rondando ya desde las reuniones del instituto y del grupo de investigación. Sí, es el tema clave de hasta dónde el juez y qué a las partes. A mí me parece que acá hay algo que está sobrevolando, pero que no lo veo escrito en ninguno de los dos proyectos. Porque me parece que acá para resolver el tema, es decir, para poner un poco el equilibrio en hasta dónde el juez y hasta dónde las partes, cuando digo las partes pienso en los abogados, habría que razonar sobre la base del principio del contradictorio y del principio de colaboración o el proceso cooperativo o colaborativo. No es en el derecho comparado y las legislaciones más actuales, estoy pensando en la de Brasil, por ejemplo, del 2015, van hacia, y también pasa en otros países, van hacia un proceso colaborativo o cooperativo, donde cada uno tiene su rol, pero que el eje da vueltas alrededor del principio de contradictorio. Es decir, a mayores poderes del juez, mayor incidencia del contradictorio, y contradictorio sustancial, no contradictorio formal, es decir, no el que me oigan, sino el que me escuchen. Y en ese proceso colaborativo hay espacios, hay momentos en los cuales se da el contrapunto entre los poderes del juez y las atribuciones de las partes, y la base es, como regla general, que no hay decisión que se dicte en un proceso oral, sino es que antes haya sido puesta a consideración y a deliberación de las propias partes. Bajo esas reglas no hay ningún problema, creo yo, Safi, en que el juez en la audiencia preliminar, si está convencido, le explique a las partes que como está convencido, las escuche, y como está convencido,
lo decida, porque puede ser que, y es una de las posibilidades muchas veces concretas, de que ya en ese momento estén en el expediente todos los elementos suficientes como para dictar la decisión de fondo, sin violentar nada. Dicto la decisión de fondo porque por la prueba documental que hay y por la falta de contradicción efectiva por parte del demandado, pues no tengo nada más que hacer que no sea dictar sentencia. Estoy convencido, pero les tengo que dar la oportunidad de expresárselo y escucharlo sobre lo que digan ellos, y después recién decidir. Creo que esa es la clave y me parece que ninguno de los dos proyectos ha llegado a ese punto, no han tenido presente esto. Esto me parece que es la clave. Contradictorio, sustantivo, acrecentado como forma de contrapesar, en definitiva, los poderes que siguen siendo exorbitantes del juez. Y lo otro es el tema de la fijación, que vincula con esto, pero específicamente poder del juez para fijar los puntos de debate, es decir, los hechos y las pruebas. Este es el momento clave en el proceso oral. Y acá, la única forma, entiendo yo, de respetar las bases del proceso judicial, del proceso civil, es la posibilidad del contradictorio. No es que el juez vaya a dictar la resolución sin escucharlo, lo tiene que escuchar e incluso tiene que anticipar. Esto así funciona en el derecho brasileño y antes que eso en el proceso alemán. Los tiene que escuchar porque el proceso oral tiene que ser concebido. Estoy de acuerdo en que no hay una unidad de vista, pero hay una unidad de concepción en el sentido de que el proceso es oral en todo momento, no se toma ninguna decisión, sino bajo las reglas de la oralidad, escuchando a las partes y decidir todas y cada una de las cuestiones. No se agota en 2 audiencias la oralidad. La oralidad, para todas las cuestiones que el juez tenga que resolver, tiene que escuchar a la parte y la regla es que las escuche bajo la forma de la oralidad. Y esto vale, y seguramente ahora lo vamos a ver en el otro tramo, a propósito de la segunda instancia, de la alzada. También las decisiones tienen que tomarse en un esquema de oralidad. Eso es el proceso oral. Ahora, no, me da la impresión que no está claro, por lo menos no está claro como concepción en ninguno de los dos proyectos. Y desde luego que, bueno, es lo que a uno le gustaría, pero por otra parte hay lo que hay. Y quizá podría rebatirse esto diciendo, bueno, estamos en la instancia de probar, estamos en el primer grado de oralización del proceso, bajo reglas que son las que en este momento podemos disponer. Después la realidad y la práctica va a estar demostrando, seguramente los abogados ejerciendo ellos mismos activismo, van a encontrar su lugar en la audiencia. Y el juez les va a tener que dar su lugar porque si están en audiencia y no les va a poder decir, no los escucho, no les va a poder decir, decido por las mías, ni le va a poder decir, a este testigo lo interrogo yo de esta forma y me olvido de las 70 preguntas, y lo mismo a la absolución de posición. Podrá intentarlo el juez, pero está el abogado, está la parte para contrarrestarlo. Creo que eso es la clave, es entender el juego del contradictorio sustancial como no una creación doctrinaria, sino lo que en otras experiencias más avanzadas de oralidad, estoy hablando, los alemanes tienen 100 años de oralidad, en otras experiencias en las cuales este es el camino para resolver algunos de esos interrogantes. Bueno. Bien. Sí. Donde él hacía esta práctica, digamos, antes de que sea un programa. Se fue en diciembre de 2013 a la Cámara, tuvimos 3 años ocupado vacante, terminó a principios de 2017. Eso sí es reemplazable. Todas las audiencias de No, al contrario, mira que la buena colaboración de Arteta, de Oliveira y algún que otro juez lo pudo hacer, digamos. Seguimos trabajando igual cuando todavía el programa no estaba implementado y no estaba tan aceitado, digamos, como hasta ahora. Yo creo que es algo que se puede salvar como jueces que los tomaron nuestros juzgados y empezaron a tomar en sus propios juzgados
incluimos a la agenda, digamos, sin el creador. Fue una práctica contagiosa. Y en el marco de ese trabajo, ¿el juez que tomaba la audiencia era el que dictaba la sentencia o intervenía otro juez? A partir de la videofilmación. O sea, de hecho, hay pocos, pero todavía hay expedientes donde a la hora de dictar sentencia vemos audiencia donde está Tela o de Oliveira o de alguien, alguna oportunidad. Nunca se dejó, digamos, de tomar, nunca nos corrimos del plan ese cuando todavía no era plan, porque asume Negri cuando todavía no estaba implementado. Nosotros continuamos, digamos, con eso. Bueno. Sí, lo último es, a propósito de lo que estás diciendo, que yo creo que la clave de esta reforma y el factor de éxito fundamental es precisamente esta experiencia que hicieron ustedes, la que hicieron todos los jueces de la provincia. Nunca antes una reforma procesal, un proyecto de reforma procesal estuvo precedido por una experiencia concreta con los alcances que tiene esta. Esa fue la experiencia piloto que se hizo a partir de 2012, que intervenía en el Juzgado 1, Civil y Comercial 1, Civil y Comercial 5 y Civil y Comercial 14, y la doctora Severri en Olavarría. Esos fueron los 4 que dieron el origen a todo esto. Bueno, hacemos un pequeño alto y aprovecho para cambiar la escenografía, cambio la tramoya, cambio los intérpretes y volvemos enseguida.